¿Alguna vez te has preguntado si el mundo que conocemos hoy es solo una pálida sombra de una era gloriosa, casi mítica? ¿Por qué vivimos tan poco, mientras las leyendas hablan de hombres que cruzaron siglos? Prepárate para desafiar todo lo que crees sobre la historia de la humanidad. Hay un secreto oculto en las páginas antiguas que revela no solo un planeta diferente, sino una conexión perdida con lo divino que, si se restableciera, transformaría tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Curioso por desentrañar lo que realmente sucedió antes de que las aguas cubrieran la tierra y cómo eso puede cambiar tu perspectiva para siempre. Hombres que vivieron por casi 1000 años, figuras como Adán, que alcanzó los 930 años, Set, con sus 912, el patriarca Matusalén, que vio 969 años, y el propio Noé, con sus 950. Tales edades desafían nuestra comprensión moderna, evocando un tiempo en que el ciclo de la vida y la muerte operaba bajo leyes diferentes de las que hoy conocemos. Esa vitalidad inusual, que permitía a los primeros seres humanos una existencia tan extendida, ha sido objeto de profunda reflexión teológica y científica. Muchos estudiosos consideran la posibilidad de una canopia de agua o un domo de vapor que envolvía la Tierra en aquel periodo primordial. Imagina una capa etérea y protectora, un velo acuático que flotaba sobre la atmósfera, creando condiciones ambientales verdaderamente singulares para la vida. Esa supuesta canopia habría funcionado como un filtro gigantesco, protegiendo el planeta de la radiación cósmica perjudicial y creando un efecto invernadero natural, pero en proporciones ideales. El resultado sería un clima uniforme y templado en todas las regiones, sin las extremas variaciones de temperatura que hoy experimentamos. Tal constancia climática, aliada a una mayor presión atmosférica, podría haber favorecido procesos biológicos más eficientes y una menor degradación celular. Piensa en las implicaciones de vivir en un ambiente donde las condiciones eran siempre perfectas, donde la naturaleza era exuberante y las inclemencias escasas. La ausencia de elementos degenerativos y la presencia de una atmósfera ideal podrían haber fortalecido el cuerpo humano de maneras que hoy apenas podemos soñar, retrasando el envejecimiento y la enfermedad. Era un mundo de constante primavera, un Edén extendido. Así, la longevidad no sería meramente una curiosidad cronológica, sino un reflejo directo de un ecosistema terrestre singularmente diseñado. Esa estructura ambiental, perfecta en su concepción, proporcionaba un escenario para el desarrollo de la humanidad bajo circunstancias ideales, nutriendo la vida de una forma que trasciende nuestra experiencia contemporánea y nos hace ponderar sobre la plenitud original de la creación divina. Es, por lo tanto, con reverencia que observamos esta era de vidas prolongadas, una ventana a la magnificencia del designio original de Dios para la tierra y para el hombre. Sin embargo, esta perfección ambiental no era el único lazo con el Creador. Había también una conexión aún más profunda y personal que moldeaba la existencia de aquella humanidad. Queridos, al investigar el amanecer de la existencia humana, un lazo singular se revela: la íntima y directa comunicación entre el Creador y sus criaturas. No se trataba de una mera intuición o un presentimiento distante, sino de un intercambio real y personal, donde la voz de Dios podía ser discernida claramente por los patriarcas. Era un privilegio concedido a la humanidad en su inocencia inicial, una manifestación de la proximidad divina que hoy anhelamos. Pensemos en la figura de Adán, que en la frescura del Edén caminaba y conversaba con el Eterno. Imagina la claridad de la revelación, sin velos ni intermediarios, un diálogo cara a cara con la fuente de la vida. Esta comunión era la propia esencia de su existencia, el propósito primordial de su creación, y establecía un patrón de relación que, aunque roto, aún resuena en nuestros corazones, invitándonos a la restauración. Recuerda que tu fe puede mover montañas. Suscríbete y déjanos en los comentarios qué historia bíblica te gustaría que compartiéramos para fortalecer tu camino en Cristo. Noé, en medio de la creciente depravación de su era, también experimentó esa proximidad singular. Fue la voz de Dios la que le instruyó a construir el arca, la salvación para su familia y para la continuidad de la vida en la tierra. No era una suposición o una interpretación, era una directriz clara, una llamada inconfundible que moldeó el destino de toda la humanidad y demostró la fidelidad divina incluso en tiempos de gran oscuridad. ¿Y qué decir de Enoc, que, como la Escritura nos revela, caminó con Dios? Esta frase sencilla encierra una profundidad inmensa. Sugiere una vida de constante sintonía, de pasos alineados con la voluntad divina, culminando en una transición mística hacia la eternidad sin experimentar la muerte. Era la materialización de la comunión perfecta,
un testimonio vibrante de la posibilidad de una vida en ininterrumpida presencia del Señor. Esa comunicación directa era la base del orden y la armonía en el mundo antediluviano, un faro de luz en el amanecer de la civilización. Las leyes divinas eran transmitidas sin ruido y la voluntad del Creador era manifiesta, guiando a la humanidad en sus primeros pasos. Esta interacción profunda y sin barreras resalta el deseo intrínseco de Dios por una relación genuina con sus hijos. Es fascinante ponderar sobre un tiempo donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural parecía tan tenue, donde la presencia divina era una realidad palpable. Sin embargo, esta proximidad y claridad serían severamente probadas y en muchos casos oscurecidas por una sombra creciente, la corrupción que se infiltraba en la propia esencia de la humanidad. Mis queridos, el escenario antediluviano no era solo de longevidad y comunión, sino también de una corrupción alarmante que se infiltraba profundamente en la estructura social y espiritual de la humanidad. Uno de los aspectos más enigmáticos y perturbadores de este periodo es la mención bíblica de los Nepilim, una raza de gigantes que surgió de una unión singular y controvertida. Las Escrituras nos hablan sobre los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, resultando en estos seres extraordinarios, pero también problemáticos. Aunque las Escrituras no nos proporcionan un versículo exacto para esta descripción en Génesis, la narrativa en sí apunta a un evento de gran significado. Esta unión es frecuentemente interpretada como una intervención sobrenatural que llevó a una depravación aún mayor del carácter humano. Los hijos de Dios son comúnmente entendidos como seres celestiales caídos, ángeles que abandonaron su esfera original para mezclarse con la humanidad, generando una prole de naturaleza híbrida. Los Nepilim son descritos como poderosos y renombrados, los valientes, los hombres de renombre que hubo en la antigüedad. Esa fuerza e influencia, sin embargo, no eran usadas para el bien. Por el contrario, su existencia está asociada a una escalada de la violencia y la iniquidad en la tierra. Parecían personificar la creciente maldad que permeaba la sociedad, convirtiéndose en símbolos de la apostasía y de la degeneración moral que llevaban al mundo al caos. La presencia de estos gigantes, nacidos de una unión no natural, se presenta como uno de los catalizadores para el extremo desvío de la humanidad de los caminos divinos. Su mera existencia demostraba la profundidad de la depravación, donde incluso las barreras entre lo celestial y lo terrenal eran violadas, generando un linaje que representaba la culminación de la rebeldía contra el orden establecido por el Creador. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la desobediencia y de la mezcla de lo sagrado con lo profano. Ilustra cómo la transgresión puede generar formas de vida y culturas que se convierten en fuerzas para la destrucción, acelerando el declive moral de una era. La corrupción que los Nepilim representaban era un síntoma de una enfermedad espiritual que consumía el corazón de la humanidad prediluviana. Y es crucial entender que esta corrupción no era un fenómeno aislado, sino parte de una trama mayor que tuvo sus raíces en un evento aún más antiguo, una rebelión de proporciones cósmicas que lanzó su sombra sobre la creación y la historia de la salvación. Queridos amigos, para comprender la profundidad de la corrupción antediluviana, necesitamos retroceder aún más en el tiempo, hasta el propio origen del mal. La narrativa bíblica nos revela que la iniquidad humana no surgió de la nada, sino que fue precedida por una rebelión de proporciones cósmicas ocurrida en los reinos celestiales. El vídeo, en su reflexión, nos remite a la trágica historia de Lucifer, una criatura de luz y gran belleza, que, en su soberbia, aspiró a la gloria debida solamente al Creador. Este ser angélico, dotado de gran poder e inteligencia, eligió el camino de la insubordinación, desafiando la soberanía de Dios. Su rebelión no fue un mero desacuerdo, sino un acto de traición profunda, un intento de usurpar el trono divino. Esta caída del más brillante de los ángeles marcó el nacimiento de Satanás, el adversario, y el inicio de una guerra espiritual que trasciende los límites del tiempo y del espacio. La expulsión de Lucifer y de sus ángeles seguidores del cielo no fue el fin de su influencia, sino el desplazamiento de su batalla al plano terrestre. El mundo se convirtió en el escenario principal de este conflicto invisible, donde las fuerzas de la luz y de las tinieblas disputan el corazón y la mente de la humanidad. Es fundamental reconocer que la maldad que vemos en el mundo no es solo resultado de la elección humana, sino también de la instigación de un enemigo espiritual. Esta guerra, aunque muchas veces imperceptible a los ojos carnales, es una realidad constante. La tentación, el engaño, la división y la destrucción son las armas empleadas por Satanás en su persistente oposición a Dios y a su creación. El vídeo nos invita a reflexionar sobre cómo esta batalla primordial lanzó su sombra sobre la tierra,
influyendo en los eventos y las decisiones de los seres humanos desde los albores de la historia. La presencia de este conflicto espiritual ayuda a explicar la inexplicable profundidad de la maldad que se manifestó en el periodo antediluviano, culminando en la necesidad del diluvio. Los Nepilim y la creciente violencia eran, en cierta forma, síntomas de esta batalla mayor, donde las fuerzas espirituales de las tinieblas operaban para corromper y destruir todo lo que era bueno y santo a los ojos de Dios. Así, comprendemos que el drama humano se desarrolla dentro de una narrativa divina mayor, donde las elecciones celestiales repercuten en la tierra. Es esta guerra espiritual la que prepara el escenario para el próximo gran evento que cambiaría el curso de la historia humana para siempre, un acto de desobediencia que traería consecuencias profundas y duraderas. Amigos, después de la grandiosa narrativa de la rebelión celestial, somos llevados a un punto de inflexión en la propia historia de la humanidad, la caída. El vídeo, al revisar este evento fundamental, nos recuerda el origen del pecado en el mundo y sus profundas repercusiones. La desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, instigada por la astucia de Satanás, no fue un mero error, sino una transgresión que alteró la propia esencia de la existencia humana. Es crucial entender que, aunque el vídeo describe la historia de la caída, no nos ofrece versículos bíblicos específicos para cada detalle de este momento. Sin embargo, la narrativa de Génesis es clara. La elección de Adán y Eva de desobedecer la orden divina de no comer del fruto prohibido fue el acto inaugural que rompió la perfecta comunión con el Creador e introdujo una nueva realidad en la creación. Esta desobediencia no trajo solo la culpa, sino que inauguró una serie de consecuencias devastadoras. El pecado, como una enfermedad espiritual, entró en el tejido de la humanidad, resultando en la pérdida de la inocencia, la alienación de Dios y la introducción de la muerte y el sufrimiento en el mundo. La tierra, antes perfecta, ahora produciría espinos y abrojos, y el trabajo se volvería arduo. La caída, por lo tanto, es el punto de inflexión que explica la condición humana. Aclara por qué el mal, el dolor y la degeneración están tan presentes en nuestra existencia. Antes de este evento, la relación con Dios era directa y sin barreras. Después de la caída, esa conexión se oscureció y la humanidad comenzó a luchar contra su propia naturaleza corrompida. Piensa en las implicaciones. Cada lucha moral, cada acto de egoísmo, cada forma de injusticia que observamos en la historia y en nuestros días, puede ser rastreada hasta esta ruptura primordial. El vídeo nos invita a meditar sobre cuán profundamente este único acto de desobediencia moldeó la experiencia humana, transformando un paraíso en un valle de lágrimas y desafíos. Así, la caída no es solo una historia antigua, sino una verdad que resuena en cada corazón y en cada sociedad. Nos hace comprender la necesidad de redención y la búsqueda de un camino de regreso a la armonía original con el Creador. Y, lamentablemente, las consecuencias de este pecado se manifestarían rápidamente, de forma aún más palpable, en las primeras relaciones familiares de la humanidad. Hermanos míos, las consecuencias de la caída no tardaron en manifestarse de manera dramática en las primeras relaciones familiares de la humanidad. La historia de Caín y Abel sirve como un espejo sombrío de la rápida diseminación del pecado y la violencia en el corazón del hombre. Este es un relato que, aunque breve, ilustra la profundidad de la depravación que se enraizaba, incluso entre aquellos que compartían la misma sangre. Caín, en lugar de buscar la rectitud, permitió que la envidia y el resentimiento se apoderaran de su ser, culminando en el fratricidio, el primer asesinato de la historia humana. Este acto brutal no solo manchó la tierra con sangre inocente, sino que también marcó el inicio de un linaje que, aunque desarrollara habilidades y civilizaciones, se alejaría cada vez más de los principios divinos. Era una demostración vívida de cómo el pecado, una vez sembrado, fructifica en más pecado. El vídeo nos remite a Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24, al mencionar a Lamec, un descendiente de Caín. La jactancia de Lamec sobre su propia venganza, afirmando ser mucho más violento que Caín, revela la escalada de la maldad y la glorificación de la retribución. Este pasaje ilustra el deterioro moral progresivo del linaje de Caín, donde la violencia y la arrogancia se convirtieron en marcas distintivas. Mientras que el linaje de Set buscaba invocar el nombre del Señor, el linaje de Caín se dedicaba a la construcción de ciudades, al desarrollo de artes y oficios y a la invención de instrumentos. Sin embargo, toda esta evolución material y cultural no estaba acompañada de un crecimiento espiritual. Por el contrario, se distanciaban cada vez más del Creador, sumergiéndose en una espiral de iniquidad y autosuficiencia.
Esta narrativa nos invita a ponderar sobre la naturaleza insidiosa del pecado, que no se contenta con permanecer aislado, sino que busca propagarse y corromper todo a su alrededor. La historia de Caín y sus descendientes es un recordatorio solemne de cómo la falta de arrepentimiento y la elección continua por la desobediencia pueden llevar a una degradación moral profunda, alejando a la humanidad de la luz divina y sumergiéndola en tinieblas cada vez más densas. Y fue en este contexto de creciente maldad, de una perversión que parecía no tener límites, que la paciencia divina se vio puesta a prueba al extremo, llevando a una decisión que cambiaría para siempre la faz de la tierra y el destino de la humanidad. Amados, a medida que el linaje de Caín se profundizaba en su iniquidad y el pecado se extendía como una mancha, el mundo antediluviano alcanzaba un punto de perversión casi inimaginable. El vídeo nos hace reflexionar sobre esta era de creciente corrupción, donde la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La paciencia divina, aunque infinita, fue puesta a prueba al límite ante tal depravación. En medio de esta oscuridad, la luz de la rectitud parecía disminuir, pero nunca se apagó completamente. El vídeo nos recuerda ejemplos como Enoc, que, en contraste con la mayoría, caminó con Dios. Su vida fue un faro de fe y comunión en una época de gran apostasía, un testimonio de que, incluso en las circunstancias más adversas, la lealtad al Creador era posible. Sin embargo, estas pocas luminarias no fueron suficientes para contener la marea de iniquidad. La Escritura revela que la perversión era tan profunda que entristeció el corazón del propio Dios. Cada pensamiento, cada intención humana estaba maculada por el mal, y la violencia y la corrupción se convirtieron en la norma en toda la tierra. La humanidad, que había sido creada a imagen y semejanza de lo divino, estaba irremediablemente desviada, caminando hacia la autodestrucción. Ante este escenario de total depravación moral y espiritual, una decisión drástica y dolorosa se hizo inevitable. Dios, en su justicia y santidad, no podía permitir que el mal prevaleciera indefinidamente, corrompiendo toda su creación. El vídeo nos guía a comprender que esta no fue una decisión impensada, sino un acto soberano para purificar la tierra y preservar la posibilidad de redención para la humanidad. La determinación de Dios de borrar de la faz de la tierra al hombre que creó no fue un acto de capricho, sino la consecuencia lógica y justa de una rebelión generalizada y persistente. Era un juicio necesario para interrumpir el avance implacable del mal y establecer un nuevo comienzo, preservando un remanente de rectitud. Y, en este momento crítico de la historia, donde la esperanza parecía desvanecerse ante la inminente destrucción, una figura emerge como el instrumento de la misericordia divina, el único en hallar gracia a los ojos del Señor, preparando el camino para la próxima fase del plan de Dios. Amados hermanos, en medio de la oscuridad de la perversión antediluviana, surge un nombre que resplandece como un faro de esperanza: Noé. El vídeo nos presenta esta figura singular, un hombre que, a pesar de la depravación a su alrededor, fue hallado justo e íntegro a los ojos de Dios. Su rectitud no era fruto de una sociedad piadosa, sino de una fe personal e inquebrantable en un mundo que había olvidado a su Creador. Esta gracia encontrada por Noé sería el hilo conductor para la salvación de toda la creación. Fue a este hombre a quien Dios reveló su plan grandioso y al mismo tiempo aterrador, la purificación de la tierra a través de un diluvio. La instrucción era clara y monumental: construir un arca, un gigantesco navío, para salvar a su familia y pares de todas las especies de animales. Las referencias en Génesis capítulo 7, versículos 1 al 4, detallan la llamada divina para Noé y su casa a entrar en el arca, pues solamente ellos permanecieron justos en la faz de la tierra. Pensemos en la magnitud de esta tarea. Construir una estructura de ese tamaño, en una época sin las tecnologías modernas, exigía fe, obediencia y una dedicación incansable. Noé no solo construyó el arca, sino que también, por 120 años, predicó el arrepentimiento a aquella generación impenitente. Fue un heraldo de la justicia, advirtiendo a las personas sobre el juicio inminente. Lamentablemente, como señala el vídeo, sus avisos fueron ignorados por la mayoría, que prefirió seguir sus propios caminos. El diluvio llegó como un testimonio de la palabra de Dios. Génesis capítulo 7, versículos 11 al 23, describe la abrumadora descripción de las aguas cubriendo la tierra y la destrucción de toda la vida fuera del arca. Noé y su familia, junto con los animales, fueron los únicos preservados en este evento cataclísmico. Las aguas disminuyeron y el arca reposó, conforme a lo registrado en Génesis capítulo 8, versículos 1 al 5.
Después de meses de reclusión, Noé envió un cuervo y, posteriormente, una paloma, Génesis capítulo 8, versículos 6 al 12, para verificar las condiciones de la tierra, demostrando la paciencia y la esperanza de un nuevo comienzo. Finalmente, Génesis capítulo 8, versículos 13 al 19, narra la emocionante salida de Noé y su familia del arca hacia una tierra renovada. En gratitud, Noé ofreció un sacrificio a Dios, recibiendo en respuesta una promesa divina, Génesis capítulo 8, versículos 20 al 22, de que nunca más maldeciría la tierra por causa del hombre, ni destruiría toda la vida de la misma forma. Esta narrativa de Noé y el arca es un poderoso recordatorio de la obediencia, de la fidelidad de Dios y de la capacidad de recomenzar. Pero también establece las bases para un pacto eterno, una promesa que sellaría la relación de Dios con la humanidad de una forma sin precedentes. Queridos, después de la magnitud del diluvio y el reinicio de la vida en la tierra, la narrativa bíblica nos conduce a un momento de profunda gracia y esperanza, la alianza de Dios con Noé. Este pacto no fue solo una promesa, sino la reafirmación del amor y la fidelidad divina para con la humanidad y toda la creación. Es un hito que sella la relación entre el Creador y sus hijos, garantizando la estabilidad y la continuidad de la vida en el planeta. Tan pronto como Noé y su familia salieron del arca, Dios los bendijo y les dio instrucciones para el nuevo mundo. Génesis capítulo 9, versículos 1 al 7, detalla estas primeras directrices divinas, que incluyen la orden de ser fructíferos y multiplicarse, llenando la tierra. También se establecen reglas relativas a la vida y la sangre, indicando la santidad de la vida y la responsabilidad humana sobre ella. Este nuevo comienzo venía acompañado de leyes divinas para guiar a la humanidad. La esencia de la alianza, sin embargo, se explicita en Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17. Dios establece un pacto no solo con Noé y su descendencia, sino con todas las criaturas vivas de la tierra, prometiendo nunca más destruir toda carne por medio de un diluvio de aguas, ni habría otro diluvio para asolar la tierra. Esta es una promesa incondicional, un acto de soberana misericordia divina que asegura la perpetuidad de las estaciones y los ciclos de la naturaleza. Como señal visible y eterna de esta alianza, Dios designó el arco iris en las nubes. Cada vez que el arco iris aparece después de la lluvia, sirve como un recordatorio vívido de la promesa divina, tanto para la humanidad como para el propio Dios. Es un símbolo de su fidelidad, una invitación a la confianza en su palabra y una representación de la belleza que surge después de la tempestad. Esta alianza con Noé es un pilar fundamental de la fe, demostrando que, incluso ante el juicio y la destrucción, la misericordia de Dios prevalece. Establece una base de seguridad y esperanza para las generaciones futuras, garantizando que la vida continuará y que habrá un tiempo para el cumplimiento de los propósitos divinos. Es un testimonio de la paciencia y del amor inquebrantable del Creador. Así, el arco iris no es solo un fenómeno natural de colores deslumbrantes, es un recordatorio perpetuo del compromiso de Dios con su creación. Nos anima a mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que las promesas del Eterno son verdaderas y que, a pesar de las adversidades, su fidelidad es nuestra mayor. Que esta exploración profunda no solo haya ampliado tu conocimiento, sino también avivado tu fe y el deseo por una comunión más íntima con el Creador. La historia antediluviana es un poderoso recordatorio de la justicia divina, pero, sobre todo, de su infinita misericordia y de su deseo incesante de redención para la humanidad. A pesar de las tinieblas que oscurecieron aquella era, la luz de la esperanza siempre brilló, culminando en la alianza de Dios con Noé. Esta promesa, simbolizada por el majestuoso arco iris, es un eterno testamento de la fidelidad divina y una invitación para que cada uno de nosotros camine en fe, buscando una vida de proximidad con el Padre. Que las lecciones del pasado nos inspiren a vivir en el presente con propósito, construyendo un futuro fundamentado en los principios eternos. Si te sentiste tocado por este mensaje y deseas profundizar aún más tu comprensión de las verdades bíblicas, tenemos mucho más que compartir. No dejes de ver el próximo vídeo en nuestra tarjeta y, para continuar esta jornada de aprendizaje y crecimiento espiritual con nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Tu fe y comunión con Dios son los mayores tesoros. Que crezcan cada día.